¿Alguna vez te has detenido a pensar que el miedo que te impide cambiar tu vida es exactamente el mismo miedo que podría salvarte? Así es, el miedo puede ser tu peor enemigo, pero también puede ser la alarma que te rescate de una vida mediocre. La verdadera cuestión es, ¿sabes cómo usar el miedo a tu favor? Soy Bob Proctor, y durante más de 57 años he estado cara a cara con ese enemigo invisible todos los días, sobre el escenario, en las empresas, en casa y dentro de mí mismo. Hoy te voy a mostrar cómo puedes dejar de vivir dominado por el miedo y comenzar a tomar las riendas de tu vida de verdad. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene ese miedo que te paraliza? No cae del cielo. No nace de un rincón oscuro fuera de ti. El miedo es un reflejo interno, es el resultado directo de la ignorancia. Y ojo, cuando hablo de ignorancia, no me refiero a falta de inteligencia. No, en absoluto. Me refiero a la falta de conocimiento sobre uno mismo. Ignorancia simplemente significa no saber. Y durante mucho tiempo yo viví así, sin saber lo que sucedía dentro de mí. Trabajaba como bombero, un cargo respetable, estable, y aún así me sentía incómodo. Algo dentro de mí me jalaba hacia algo más grande, pero el miedo me ataba. Veía mi vida y pensaba, ¿y si no funciona? Tal vez tú también pienses eso todos los días. ¿Quieres dejar tu empleo, cambiar de carrera, empezar un negocio o incluso mudarte de ciudad, de vida? Pero una voz en tu cabeza dice, ¿y si fracasas? ¿Y si se burlan de ti? ¿Y si todo sale mal? Esas preguntas no aparecen de la nada. Son fruto de imágenes mentales que tú has construido. Imágenes negativas que se repiten una y otra vez en tu mente, en automático. ¿Y qué alimenta eso? La ignorancia. No tienes información suficiente para creer verdaderamente en tu éxito. Entonces, el miedo llena ese espacio vacío. ¿Y sabes cuál es el primer error? Queremos eliminar el miedo, pero no es necesario deshacerse completamente del miedo. El miedo en sí mismo no es el enemigo. El miedo es una señal. Puede ser una alerta, como una alarma de humo. Puede impedirte lanzarte desde un acantilado. Puede hacerte mirar en ambos lados antes de cruzar la calle. El problema es cuando el miedo se convierte en una cárcel mental, impidiéndote vivir. Es cuando el miedo no te protege, sino que te paraliza. Recuerdo cuando decidí dejar el cuerpo de bomberos. En ese tiempo era una decisión impensable. Nadie dejaba ese trabajo. Nadie. Era estabilidad garantizada. Y yo quería dejar todo eso por un sueño. Y te lo confieso, estaba aterrorizado. ¿Conoces ese miedo que se siente en el estómago? ¿Ese que te hace pensar en rendirte incluso antes de intentarlo? Eso era exactamente lo que sentía. Pero ¿sabes qué fue lo que me hizo cambiar? Me senté con un mentor y él me dijo, Bob, el miedo no es real. Es solo un producto de tu pensamiento y tú puedes cambiar eso. Eso me golpeó como un rayo, porque la verdad es que todo comienza en tu mente. Tienes una mente consciente, la parte que piensa, razona, que puede elegir, y tienes una mente subconsciente, que simplemente acepta sin filtrar. Todo lo que sientes de forma repetida, todo lo que crees sin cuestionar, va directo a tu subconsciente. Y tu cuerpo, lo que haces, cómo actúas, cómo caminas, hablas, sientes, es un reflejo directo de lo que está almacenado allí. Por eso, el miedo que hoy te detiene no es reciente, fue sembrado en ti hace mucho tiempo, tal vez en tu infancia, cuando alguien te dijo que no era suficiente, tal vez en una entrevista de trabajo donde fuiste rechazado, O tal vez fue una vez que lo intentaste y fallaste, y en lugar de volver a intentarlo, decidiste no exponerte nunca más. Y eso es lo más peligroso, porque el miedo se instala de manera invisible. Comienza con una duda. ¿Será que puedo lograrlo? Esa duda crece, se convierte en preocupación. Empiezas a pensar en eso todo el tiempo, pero sin actuar.
La preocupación se transforma en ansiedad y entonces sientes que el corazón se acelera, que la respiración se vuelve corta. Comienzas a evitar ciertos lugares, ciertas personas, ciertas conversaciones. Luego viene la siguiente capa. No hablas de ello con nadie. Lo ocultas, lo reprimes y lo que se reprime dentro de la mente se transforma en depresión. Así es, el miedo mal manejado, cuando se guarda dentro de uno, puede llevarte a la depresión. Y más aún, con el tiempo tu cuerpo físico empieza a manifestar ese desorden emocional. Enfermedades, dolores crónicos, insomnio, gastritis, taquicardia. El cuerpo grita lo que el alma lleva años intentando decir. Escúchame. Y mira, no te estoy diciendo esto desde una opinión personal. La neurociencia ya ha comprobado que los pensamientos negativos repetitivos activan el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, generando un exceso de cortisol, lo que desequilibra por completo tu sistema. Es decir, una mente en pánico crea un cuerpo en colapso. Ahora, detente un momento y reflexiona conmigo. ¿Cuántas decisiones en tu vida no tomaste solo por miedo? ¿Cuántas puertas nunca se abrieron porque ni siquiera tuviste el valor de tocarlas? Y todo por una sola razón: falta de entendimiento. ¿Quieres acabar con el miedo? Entonces, comienza por entender de dónde viene. Comienza a estudiar tu mente, tus emociones, tus creencias. Si comprendes, ya no necesitas temer. El miedo solo domina a quienes caminan en la oscuridad, pero cuando enciendes la luz del entendimiento, el miedo desaparece. No porque haya dejado de existir, sino porque tú has comenzado a caminar con conciencia. Y a partir de ese punto, todo cambia. Ya no vives a merced de lo que puede salir mal. Comienzas a crear imágenes claras de lo que deseas lograr. Y al hacer esto, cambias la vibración de tu cuerpo, cambias la energía que emites, cambias la forma en que el mundo te responde. Y el miedo, finalmente, pierde su poder. ¿Te has dado cuenta de que estás viviendo una vida que ni siquiera elegiste tú? Y tal vez justo ahora, mientras escuchas esto, creas que tienes el control. Pero detente y piensa. ¿Cuántas decisiones de tu día son verdaderamente tuyas? ¿Cuántas elecciones haces porque crees en ellas y no porque alguien te dijo que era lo correcto? ¿Cuántas veces has mirado tu cuenta bancaria y has sentido un peso en el pecho, como si algo siempre estuviera fuera de lugar? La verdad es que la mayoría de las personas no viven su propia vida. Siguen un programa, están controladas por paradigmas que son hábitos mentales, ideas implantadas en el subconsciente desde la infancia y que dirigen nuestras decisiones, nuestras acciones e incluso la forma en que manejamos el dinero. Y lo peor, todo eso ocurre de manera automática. Actúas como actuaste ayer, piensas como pensaste la semana pasada y sientes lo mismo que sentiste el mes anterior. Es como si caminaras en círculos, creyendo que estás avanzando. Yo también estuve ahí. Antes de comprender lo que hoy enseño, trabajaba duro, pero siempre estaba en quiebra. No lo entendía. Leía libros, tomaba cursos, era inteligente y aún así no obtenía resultados. Y entonces me di cuenta, el problema no era cuánto sabía. El problema era lo que estaba programado en mi subconsciente. Y eso es exactamente lo que te está sucediendo a ti. Tal vez sueñes con abrir un negocio, pero nunca logras dejar tu empleo. Tal vez quieras invertir, pero esa voz dentro de tu cabeza dice que es demasiado arriesgado. Tal vez anhelas vivir con mayor libertad, pero siempre terminas regresando a ese ciclo del que juraste salir. No es por falta de deseo, es tu paradigma luchando por mantener todo como está. Ahora, escúchame con atención. Puedes ser una persona sumamente inteligente y aún así tomar decisiones que sabotean tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque el paradigma, eso que habita en tu subconsciente, no responde a la lógica,
responde a la repetición cargada de emoción. Si has sido condicionado a creer que el dinero es sucio, que los ricos son corruptos, que el éxito siempre implica sufrimiento, entonces, aunque digas que deseas prosperar, terminarás saboteándote, porque hay un conflicto entre lo que dices que quieres y lo que realmente crees en lo profundo. Y esto no solo te sucede a ti, le pasa a millones de personas. Mira la historia de Oprah Winfrey. Nació en la pobreza, fue víctima de abusos, enfrentó discriminación y tenía todas las razones para vivir una vida limitada. Pero hubo un momento decisivo. Ella eligió reescribir su paradigma. Dejó de creer en la historia que el mundo le contaba y comenzó a escribir la suya. Hoy en día es una de las mujeres más influyentes y exitosas del planeta. No lo logró por suerte, lo logró porque entendió que aquello que está programado en nuestra mente determina los límites de nuestra vida. Y ella decidió tomar el control de esa programación. Eso es lo que quiero que entiendas ahora. Tienes el poder de elegir nuevos pensamientos, de seleccionar ideas distintas, de reprogramar tu mente para que sirva a tu propósito y no a tus limitaciones. Pero aquí está el reto. La mayoría de las personas vive como prisionera del mundo exterior. Observan las noticias, la economía, los recibos y dicen, no puedo hacer nada. Creen que necesitan ver para poder creer. Pero la verdad es que necesitas creer para poder ver. Así es exactamente como se vence al paradigma. No es a la fuerza, es con una elección consciente, con repetición, con enfoque, con comprensión. Y esa comprensión comienza con preguntas. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces guardaste silencio cuando por dentro todo en ti gritaba por un cambio? ¿Cuántas veces te quedaste en el mismo lugar simplemente porque era más seguro? La seguridad, amigo mío, es una ilusión. Puedes estar seguro y sentirte miserable. Puedes estar cómodo y al mismo tiempo completamente estancado, y eso te mata poco a poco. Mata tu pasión, mata tus sueños, mata tu identidad. El único camino real es el crecimiento, y el crecimiento exige incomodidad. Tendrás que pensar cosas nuevas, decir cosas nuevas, hacer cosas nuevas, hasta que lo nuevo se vuelva natural. Recuerdo a una mujer que se acercó a mí después de una conferencia. Tenía 59 años. Me dijo que toda su vida soñó con ser artista, pero eligió un trabajo de oficina porque necesitaba estabilidad. Durante 40 años dibujó en secreto. Nunca mostró sus cuadros a nadie. Después de comprender lo que hoy te estoy diciendo, comenzó a publicar sus obras en línea. 2 meses después, vendió su primer cuadro. Hoy en día vive del arte y me dijo que por primera vez siente que está verdaderamente viva. Eso es lo que sucede cuando rompes el paradigma. Y si todavía piensas que todo esto es difícil, déjame decirte algo. Lo verdaderamente difícil es vivir una vida que no es tuya. Lo difícil es levantarte cada día sin entusiasmo. Es difícil ver cómo pasan los años y sentir que nada realmente ha cambiado. Así que detente ahora, respira profundamente y pregúntate, ¿quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿Eres tú o ese tú del pasado? Tienes un poder inmenso, pero ese poder solo se activa cuando decides pensar de manera diferente. Y esa decisión depende únicamente de ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aún sabiendo lo que necesitas hacer, simplemente no lo haces? Ya tienes la información, has leído los libros, has visto los videos, has escuchado los consejos. Pero cuando llega el momento de actuar, te detienes, te paralizas, y aparece ese viejo conocido, la ansiedad. La ansiedad, amigo mío, es la señal de que estás emocionalmente comprometido con una imagen negativa. No lo percibes de forma consciente, pero tu mente está proyectando una película en la que todo sale mal.
Y tu cuerpo reacciona como si esa película fuera real. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia, tu energía se agota. Así es como vive la mayoría de las personas. Pasan el día pensando en todo lo que podría salir mal. Imaginan el fracaso, el juicio, la vergüenza, y el cuerpo lo interpreta como una amenaza real, aunque no exista tal amenaza. La mente humana no distingue entre lo que es real y lo que es vívidamente imaginado. Por eso necesitas aprender a transformar esa ansiedad en acción. Porque si no diriges esa energía, ella te consume. Yo mismo lo viví. Hace varios años, cuando empecé a enseñar sobre la mente y el éxito, hubo un periodo en el que mi agenda creció demasiado rápido. Estaba en un hotel a punto de subir al escenario y comencé a sentir una presión en el pecho, una incomodidad física que no tenía explicación. Yo, Bob Proctor, quien había dedicado su vida a enseñar sobre el control mental, estaba ahí, paralizado. Pero en ese momento me detuve, cerré los ojos y recordé lo que había enseñado durante décadas. Todo sentimiento comienza con un pensamiento. Así que regresé al origen. Me di cuenta de que estaba pensando en todo lo que podía salir mal. Y tan pronto como cambié esa imagen mental por la del impacto positivo que causaría en ese escenario, mi respiración cambió. Mi cuerpo se relajó y avancé, con energía, con presencia, con fe. Ese proceso funciona para mí, funciona para ti, funciona para cualquier persona que entienda cómo se relacionan la mente y el cuerpo. Mira, la ansiedad no es una debilidad, es una alarma. Está diciéndote, estás enfocándote en la dirección equivocada y puedes cambiar de dirección. ¿Cómo? Con imagen, con acción y con decisión. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las veces la ansiedad aparece cuando estás quieto? Es en el silencio de la inercia donde los pensamientos negativos se fortalecen, pero en cuanto comienzas a moverte, algo cambia. Enciendes la computadora, escribes el primer párrafo, grabas el primer video, haces esa llamada, caminas hacia ese lugar, y de pronto la ansiedad pierde fuerza, porque ahora ya no estás solo pensando, estás creando. Crear es lo opuesto a temer. Crear exige presencia, y donde hay presencia, no hay espacio para el miedo. Tienes que entender que esa energía que te está deteniendo es la misma que puede impulsarte. Solo necesita dirección. Cuando estás ansioso, tu cuerpo entra en un estado de supervivencia, pero cuando actúas con intención, entras en un estado de creación. Y eso lo cambia todo. Tu lenguaje, tu tono de voz, tu mirada, tu postura. Las personas a tu alrededor lo sienten. Las oportunidades también lo sienten. La vida responde de manera diferente. Como decía Thomas Edison, el camino más seguro hacia el éxito es intentar solo una vez más. Pero no basta con intentarlo de la misma manera. Es necesario comenzar con una nueva imagen interior. El cambio debe surgir desde el interior hacia el exterior. Aquí te propongo un reto. La próxima vez que sientas ansiedad, detente, toma papel y pluma, escribe, ¿qué es exactamente lo que estoy imaginando que podría salir mal? Luego anota, ¿qué puedo hacer ahora mismo que me acerque a una solución? Y hazlo, aunque sea algo pequeño, porque la acción, por mínima que parezca, rompe con la parálisis. Esto no es solo teoría. Investigaciones recientes de la Universidad de Harvard demostraron que las acciones conscientes e intencionadas pueden reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, hasta en un 32% en cuestión de minutos. Esto significa que tu paz está a un solo paso de distancia, el paso que has estado posponiendo. Y si piensas que ya es demasiado tarde o que es demasiado difícil, escucha esto. El tiempo va a pasar de cualquier manera. El dolor seguirá ahí. La diferencia es que si comienzas a actuar, ese dolor se transforma en fortaleza. La ansiedad se convierte en enfoque y la duda en decisión. No naciste para vivir atado, naciste para crear y todo lo que necesitas es dar el primer paso. ¿Sabes qué separa realmente a quienes triunfan de quienes se quedan estancados? No es el talento, no es la inteligencia, es algo mucho más poderoso y mucho más simple. La comprensión. Sí, la comprensión transforma la vida, pero no cualquier tipo de comprensión.
Me refiero a comprender quién eres, cómo funciona tu mente, cómo responde el universo a la vibración que emites desde tu interior. Yo lo aprendí de la manera más directa posible. Al principio no tenía nada excepto de deudas, una autoestima por los suelos y un trabajo que apenas cubría mis gastos. Pero había algo que deseaba entender. ¿Por qué algunas personas sin educación, sin contactos importantes, lograban prosperar, mientras que otras con títulos y talento pasaban su vida patinando? Esa pregunta me siguió hasta que dejé de buscar respuestas fuera y comencé a estudiarme a mí mismo. En ese proceso comprendí algo fundamental. La fe y el miedo son dos caras de la misma moneda. Ambos requieren que creas en algo que no puedes ver, pero uno te frena y el otro te impulsa. El problema es que la mayoría de las personas tienen una fe ciega, y la fe ciega no sirve para nada, se derrumba ante el primer obstáculo. En cambio, la fe verdadera, la que construye, la que sostiene, la que mueve montañas, esa se basa en comprensión. No puedes creer de verdad en algo que no comprendes. Por eso necesitas estudiar, necesitas invertir tiempo y energía para comprender cómo funciona tu mente, cómo tus pensamientos se transforman en emociones, cómo tus emociones moldean tu cuerpo y cómo tu cuerpo moldea tu realidad. Mira, todo pensamiento que repites con emoción se convierte en un patrón en tu subconsciente y ese patrón se vuelve tu frecuencia vibracional. Emitimos esa frecuencia y el universo responde. No hay nada místico en ello, es pura física. Cuando entiendes ese mecanismo, dejas de vivir a la deriva. Dejas de culpar al gobierno, a tu jefe, a tu infancia, al mercado. Tomas responsabilidad por todo. Y créeme, eso no es una carga, es libertad. Muchas personas me preguntan, Bob, ¿y si no creo en mí? ¿Y si fracaso? Y yo les digo, no necesitas creer en todo de una sola vez, solo necesitas entender cómo funciona, porque cuando comprendes, la duda pierde fuerza. La duda solo sobrevive en la oscuridad. La comprensión es luz. Recuerdo un joven que participó en uno de nuestros seminarios. Él lo había perdido todo en un negocio que no funcionó. Se sentía deprimido, endeudado y lleno de vergüenza. Pero durante un programa tuvo una revelación. Comprendió que el fracaso que había vivido no era un reflejo de su valor personal, sino el resultado de no comprender cómo operan las leyes mentales y emocionales. Reconstruyó su mente. Comenzó a visualizar todos los días aquello que deseaba construir. Empezó a estudiar los paradigmas que lo mantenían atrapado en el pasado. En un lapso de 2 años, ese hombre volvió a emprender y hoy guía a otros empresarios como mentor. No fue por suerte, fue porque entendió. Tú también puedes hacerlo, pero necesitas ir más allá de la superficie. Leer un libro es positivo, escuchar un video también lo es. Pero lo que realmente transforma es sumergirse, es estudiar, es comprometerse con el entendimiento hasta que deje de ser solo teoría y se convierta en parte de tu identidad. Ahora escucha esto con atención. Investigaciones realizadas por la Universidad de Yale revelan que las personas que desarrollan una comprensión profunda de sus pensamientos y emociones presentan un 43% menos de síntomas depresivos, una resiliencia un 34% mayor y un aumento de felicidad del 29% en su vida diaria. Esto es ciencia, es real. Comprenderte a ti mismo es la inversión más poderosa que puedes hacer, porque todo lo que deseas, todo lo que anhelas, ya está disponible. No necesitas atraer nada, solo necesitas permitir que llegue a ti. Y ese permiso ocurre cuando eliminas el conflicto interno. Cuando dejas de sabotear tus propios sueños con dudas que no tienen fundamento. Cuando entiendes que no es el mundo el que debe cambiar, sino tu percepción de él. Tu realidad externa es un reflejo exacto de tu mundo interno. Si vives con miedo, culpa o vergüenza, el mundo te parecerá un lugar hostil. Pero si vives con entendimiento, claridad y fe, el mundo se abre ante ti. Por eso lo digo con tanta convicción. No necesitas más motivación. Necesitas comprensión. Y cuando esa comprensión se instala, la duda se transforma en fe, el miedo se convierte en valentía y tu vida cambia, no poco a poco, sino de forma visible, intensa y constante. Decidir vivir con fe basada en el entendimiento es decidir vivir de verdad.
y esa decisión solo tú la puedes tomar. El miedo no es el final, es apenas el inicio de tu despertar. Solo tiene poder mientras no comprendes de dónde viene. Pero en el momento en que te comprometes a entender, a estudiar tu interior, a practicar de forma consciente, todo cambia. Empiezas a tomar decisiones con claridad, a actuar con propósito y a vivir con más ligereza. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Así que no te detengas ahora. El próximo video que aparece en tu pantalla te llevará aún más profundo. Subirás un peldaño más en tu evolución de sabiduría y te convertirás en una persona 1% mejor de lo que eres en este momento. Gracias por acompañarme hasta aquí, te estaré esperando allá. Sigamos juntos.